Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema Fuerza magnética entre conductores paralelos. Vamos a la primera pregunta del bloque número 23. Por un conductor recto circula una corriente de 4 amperes y a través de otro que está paralelo a una distancia de 7 centímetros circula una corriente de 2 amperes. Calcular la fuerza recibida por cualquiera de los conductores si su longitud es de 57 centímetros. Iniciamos poniendo los datos, buscamos la fuerza entre los conductores. Tenemos que la longitud de dichos conductores es de 57 centímetros, las intensidades de corriente que tiene cada uno de ellos son de 2 y 4 respectivamente, y la distancia de separación de 7 centímetros. Tenemos entonces que la fórmula de la fuerza es igual a 2 veces Km. Esta Km es una constante magnética multiplicada por la longitud, por las dos intensidades y dividida entre la distancia de separación. El valor de dicha constante magnética es de 1 por 10 a la menos 7 newtons sobre ampere al cuadrado, que recordemos que es un equivalente del Tesla por metro sobre ampere. Bien, habiendo dicho esto, como vemos no tenemos que realizar ningún despeje en esta ocasión, entonces procedemos a hacer la sustitución. Tenemos entonces que la fuerza es igual a 2 veces la constante magnética, es decir, 2 por 1 por 10 a la menos 7, pues me da 2 por 10 a la menos 7 newtons sobre ampere al cuadrado, multiplicado por la longitud. En este caso, como vemos, la longitud aparece en centímetros y la distancia de separación también aparece en centímetros. Como apreciamos en la fórmula, una está en el numerador, otra en el denominador, de modo que se van a cancelar las unidades. Esto quiere decir que al ser la misma unidad, las podemos dejar como están. Recordemos que convertimos a metros para poder cancelar con las demás, o aquí lo que habría que hacer es, en caso de que no estuvieran en la misma unidad, pues habría que dejarlas que lo estuvieran. Habiendo dicho esto, podemos sustituir entonces el 57 de manera directa, 57 centímetros, y esto lo vamos a multiplicar por las intensidades de corriente, es decir, por 4 amperes y por 2 amperes. Todo esto lo vamos a dividir a su vez entre 7 centímetros. Lo que tenemos entonces es que la fuerza de separación, vamos a realizar la multiplicación de todo lo de arriba, al final indicando la potencia, 2 por 57 por 4 por 2, da un resultado de 912. Las unidades que vemos aquí, ampere al cuadrado, pues es ampere por ampere, se cancela con ampere y con otro ampere. Aquí tenemos centímetro arriba que se cancelan con los centímetros abajo, y lo que me va a quedar en este caso es por 10 a la menos 7 newtons. Recordemos, la unidad es el newton, esto es notación científica. Pero si nos dimos cuenta, la fuerza nos la piden en por 10 a la menos 7 newtons, entonces pues esto ya no lo vamos a mover. Y esto a su vez, lo que hicimos fue multiplicar la parte de arriba, hay que dividirlo entre 7 para poder obtener adecuadamente la fuerza. Dividimos entonces entre 7, de modo que la fuerza me da de 130.2857, rondeamos de esta manera, por 10 a la menos 7 newtons. Sustituimos entonces 130, como vemos está incluido el por 10 a la menos 7 ya, de modo que el resultado es correcto. Por un conductor recto circula una corriente de 3 amperes y a través de otro que está paralelo a una distancia de 8 centímetros circula una corriente también de 3 amperes. Calcular la longitud de los conductores si la fuerza recibida en cualquiera de ellos es de 37 por 10 a la menos 7 newtons. Iniciamos poniendo los datos, tenemos una fuerza de 37 por 10 a la menos 7 newtons, buscamos la longitud de los conductores, ambas intensidades de corriente son de 3 amperes y la distancia de separación es de 8 centímetros. Nuestra constante magnética de 1 por 10 a la menos 7 newtons sobre ampere cuadrado, y la fórmula que tenemos de 2 veces por la constante magnética por la longitud de los conductores por las dos intensidades entre la distancia de separación. Como lo que buscamos es justamente la longitud de los conductores, pues vamos a despejar, a dejar a la L solita. Lo primero que hacemos entonces es pasar este radio que aparece del lado derecho multiplicando, dividiendo, entonces va a aparecer del lado izquierdo multiplicando. De modo que en un primer momento, primer despeje, me queda de la siguiente manera.
la fuerza por la distancia de separación es igual a 2 veces la constante magnética por la longitud de los conductores por ambas intensidades de corriente. Posteriormente vamos a hacer que lo que aparece multiplicando, justamente que aparece multiplicando del lado derecho, lo vamos a pasar dividiendo del lado izquierdo. De modo que vamos a dejar aquí a la longitud y de este lado dividiendo vamos a poner lo demás. Este 2 que multiplica pasa dividiendo, lo mismo sucede con la constante magnética, es decir, 2 veces la constante magnética multiplicada por las dos intensidades de corriente. De modo que como vemos todo lo que aparece multiplicando del lado derecho me queda dividiendo del lado izquierdo y de este modo tengo despejada la longitud de los conductores. Ya que lo tenemos así, procedemos a hacer la sustitución. En este caso tenemos en la parte de arriba fuerza 37 por 10 a la menos 7 newtons multiplicada por el radio, es decir, la distancia de separación, que es de 8 centímetros. Y en la parte de abajo ponemos todo lo demás, 2 veces la constante magnética. Como lo habíamos hecho, 2 por la constante magnética es 2 por 10 a la menos 7. Las unidades newton sobre amper cuadrado. Y luego esto multiplicado por las dos intensidades de corriente, que son 3 amperes y 3 amperes a su vez. Lo que tenemos entonces que la longitud es, cancelamos amper cuadrado, es decir, amper por amper, lo cancelamos con un amper, con otro amper, y los newtons se van a cancelar con los newtons. La potencia de por 10 a la menos 7 también la podemos cancelar, puesto que aparece arriba y abajo. De modo que solo me queda en la parte de arriba la multiplicación de 37 por 8, lo que me da un resultado de 296. Y en la parte inferior, es decir, en el denominador, lo que tenemos es la multiplicación de 2 por 3 por 3, era 18. 3 por 3, 9, por 2, 18. Realizamos entonces la división, 296 entre 18, y me da un resultado, es que la longitud de los conductores es de 16.44 y las unidades que me quedan es en centímetros. Ponemos nuestro resultado entonces de 16.44, como vemos es correcto. Por un conductor recto circula una corriente de 5 amperes y a través de otro que está paralelo circula una corriente de 2 amperes. Calcular la separación de los conductores si su longitud es de 35 centímetros y la fuerza recibida en cualquiera de ellos es de 74 por 10 a la menos 7 newtons. Los datos que tenemos inicialmente, la fuerza de 74 por 10 a la menos 7 newtons, la longitud de los conductores de 35 centímetros, las intensidades de corriente de 5 y 2 amperes respectivamente. Buscamos la distancia de separación y nuestra constante magnética de 1 por 10 a la menos 7 newtons sobre amper al cuadrado. Nuestra fórmula, que la fuerza igual a 2 veces la constante magnética por la longitud de los conductores por las dos intensidades dividida entre la distancia de separación, tenemos que despejarla para encontrar justamente la distancia de separación. Como aparece en la parte de abajo dividiendo, hay que pasarla a la parte superior multiplicando, de modo que me queda que la fuerza por el radio es igual a 2 veces la constante magnética por la longitud de los conductores por las dos intensidades de corriente, I1 e I2. Posteriormente, nada más para dejar a la R solita, lo único que tenemos que hacer es pasar lo que me estorba, que en este caso es la fuerza, de modo que lo que me queda del lado derecho en la parte superior es lo mismo, es decir, 2 veces la constante magnética por las dos intensidades de corriente, y lo que vamos a hacer ahora es dividirlo entre la fuerza. Debido a que en la parte de aquí la fuerza aparecía multiplicando del lado izquierdo, la pasamos dividiendo del lado derecho. Y como hemos visto antes, de manera resumida, es que se intercambian de lugar la que tenemos dividiendo y la que tenemos multiplicando, que buscamos. Una vez teniendo esto, procedemos a hacer la sustitución. En este caso tenemos entonces que esta distancia de separación es igual a 2 veces la constante magnética. Recordamos 2 por 1 por 10 a la menos 7, me queda como 2 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. Y posteriormente lo multiplicamos esto por
la longitud de los conductores, que es de 35 centímetros. La multiplicamos a su vez por las dos intensidades, que son 5 amperes y 2 amperes respectivamente. Y esto lo vamos a dividir entre la fuerza, que es de 74 por 10 a la menos 7 newtons. Tenemos entonces aquí la distancia de separación, va a ser igual a, en la parte de arriba pues multiplicamos, tenemos 2 por 35 por 5 por 2, un resultado de 700, que vamos a dividir entre 74. Lo que nos queda aquí, cancelamos ampere al cuadrado, es decir, ampere por ampere, pues con los 2 amperes que tenemos en la parte de acá, newton con el newton de abajo, y nuestra potencia de por 10 a la menos 7 también con el por 10 a la menos 7. De modo que lo que vemos es que me va a quedar únicamente mi resultado en centímetros. Realizamos entonces dicha división, 700 entre 74, esto me da un resultado de 9.45, es decir, 9.46 centímetros. Colocamos nuestro resultado entonces, 9.46, como vemos es correcto. Por un conductor recto circula una corriente de 4 amperes. Calcular la corriente que circula por otro que está paralelo si la separación de los conductores es de 9 centímetros, su longitud de 17 centímetros y la fuerza recibida en cualquiera de ellos es de 83 por 10 a la menos 7 newtons. Iniciamos poniendo nuestros datos. Tenemos una fuerza de 83 por 10 a la menos 7 newtons, la longitud de los conductores de 17 centímetros, la intensidad de corriente de 4 amperes, buscamos la otra intensidad de corriente, la distancia de separación de 9 centímetros. Hay que decir que es indistinto yo a cuál le ponga el valor de los 4 amperes, si a I1 o a I2, da exactamente lo mismo, obviamente solo cambia el despeje, pero de manera sencilla pues es lo mismo, solo cambia la denominación más bien. Tenemos nuestra fórmula, que es fuerza es igual a 2 veces la constante magnética multiplicada por la longitud por las dos intensidades, intensidad 1 e intensidad 2, dividida entre la distancia de separación. Como que lo que buscamos es la intensidad de corriente, pues tenemos que despejar. Primero que nada, esta distancia de separación que aparece dividiendo del lado derecho va a pasar multiplicando del lado izquierdo, de modo que me queda en un primer momento como 2 veces la constante magnética por la longitud de los conductores por la intensidad de corriente de ambos. Y lo que vamos a hacer después es despejar, justamente dejar solita la intensidad, que en este caso yo dejé como I2, la incógnita, que es la que vamos a buscar, entonces pasaré todo lo demás. Me queda entonces de la siguiente manera, dejo aquí la intensidad de corriente, del lado izquierdo se queda igual a parte del numerador, es decir, la fuerza por la distancia de separación, y esto se va a dividir entre lo que de este lado aparece multiplicando, lo paso dividiendo, me queda entonces 2 veces la constante magnética multiplicada por la longitud por la intensidad de corriente. Evidentemente la que tengo, la otra es la que voy a buscar. Y así queda despejado. Lo que estaba entonces multiplicando del lado derecho queda dividiendo del lado izquierdo. Una vez que la tengo despejada, procedemos a hacer la sustitución. Mi intensidad que busco, que en este caso para mí es la número 2, es la fuerza, es decir, 83 por 10 a la menos 7 newtons, multiplicada por la distancia de separación, es decir, por 9 centímetros. Y esto se va a dividir entre 2 veces la constante magnética, como ya dijimos es 2 por 1 por 10 a la menos 7, me queda como 2 por 10 a la menos 7 newtons sobre ampere al cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por los 17 centímetros, que es la longitud de los conductores, y por la otra intensidad, que en este caso, si la intensidad que tengo es de 4 amperes. Ya que tenemos esto, procedemos a hacer las operaciones respectivas. Entonces la intensidad de corriente 2 es 83 por 9, de modo que me quede en la parte de arriba
747. Y en la parte de abajo me va a quedar 2 por 17 por 4. 2 por 17 por 4. Me queda 136. Las unidades, como vemos, se cancela la notación por 10 a la menos 7 con por 10 a la menos 7, newton con newton, centímetro con centímetro. Aquí solo tengo un amper y aquí amper al cuadrado. Entonces quito el cuadrado, es decir, quito un amper y lo cancelo con este. De modo que la única unidad que me va a quedar aquí es amper, un amper. Como vemos, aparece dividiendo dentro de una división, entonces aplica producto de medios por producto de extremos, lo cual significa que va a quedar en la parte de arriba, es decir, que las unidades van a quedar en amperes. Ya teniendo esto, pues procedemos a hacer la división. Tenemos entonces que 747 dividido entre 136 me da de 5.49 amperes. Si lo podemos redondear en 5.5 amperes. Ingresamos nuestro resultado entonces, que es de 5.5 amperes, según dijimos, y como vemos es correcto.